cómo un pequeño grupo de guerreros en los Andes construyó el mayor imperio de América en menos de 100 años. ¿Y cómo fue posible que teniendo millones de habitantes y un ejército invencible, fue destruido por apenas 168 hombres? Hoy he venido hasta Cusco, la capital y centro político del Imperio Incaico. Desde aquí te contaré la historia completa del Imperio Inca. Sus orígenes misteriosos, su brutal ascenso al poder y el final que nadie vio venir. Soy Adrián y esta es la historia del Imperio Incaico. Para entender a los incas, tienes que entender el mundo en el que nacieron. 1000 años antes de que existiera Cusco como capital imperial, los Andes ya eran un tablero de ajedrez de civilizaciones poderosas. El Imperio Huari dominó gran parte del Perú actual entre los años 600 y 1000 después de Cristo. Antes que ellos, Tiahuanaco, en las orillas del lago Titicaca, construyó monumentos que todavía hoy desafían la ingeniería moderna. Cuando estas civilizaciones colapsaron, dejaron un vacío. Y en ese vacío, en un pequeño valle de los Andes a 3.400 metros de altura, un pueblo llamado los Quechuas empezó a crecer. Los llamamos incas, pero ellos se llamaban a sí mismos algo mucho más ambicioso: los hijos del sol. ¿Sabes cuántos años duró el Imperio Inca en su apogeo? No 100, no 200. Menos de 100 años. Eso lo cambia todo. La historia oficial inca comenzaba así. En el principio, el dios Sol, Inti, lloró al ver a la humanidad vivir como animales, sin ley, sin orden, sin civilización. Y entonces envió a sus hijos a la tierra, Manco Cápac y Mama Ocllo. Les dio una vara de oro y una misión simple: caminen por la tierra. Donde la vara se hunda sola en el suelo, funden la ciudad del sol. Caminaron durante semanas, hasta que en un valle fértil rodeado de montañas, la vara desapareció bajo la tierra. Ese lugar se llamó Cusco, el ombligo del mundo. ¿Era esto verdad histórica o mitología política? Las dos cosas. Y esa combinación fue el arma más poderosa que tuvieron los incas. Aquí está el problema que nadie cuenta. Durante los primeros 300 años de Cusco, los incas eran un pueblo pequeño, vulnerable y constantemente amenazado. Los chancas, una confederación guerrera del oeste, decidieron acabar con ellos. Año 1438. El ejército chanca marcha hacia Cusco. El Zapa Inca, el rey, huye con sus hijos. Todo parecía perdido. Pero uno de sus hijos no huyó. Un joven llamado Cusi Yupanqui reunió a los que quedaban, salió a defender Cusco y ganó. Ese joven tomaría un nuevo nombre después de esa victoria. Un nombre que significaba el que transforma el mundo: Pachacútec. Bajo el mandato de Pachacútec, el Imperio Inca pasó de controlar un pequeño valle a dominar más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pachacútec no solo ganó batallas, reinventó lo que significaba ser un imperio. Primero, el nombre. Llamó a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones del mundo. El imperio se dividió en 4 regiones, firmemente marcadas. Hacia el noroeste se extiende el Chinchaisuyo, el corazón productivo del imperio. Al sureste, donde el aire se vuelve delgado y las montañas tocan el cielo, surge el Collasuyo. Hacia el oriente, el imperio se encuentra con la niebla. Es el Antisuyo. Hacia el suroeste, el Contisuyo desciende por terrenos volcánicos hasta encontrarse con la bravura del Pacífico. Y Cusco en el centro, el ombligo, el punto donde todo comenzaba y terminaba. Y para conectar todo eso, Pachacútec ordenó construir algo extraordinario: el Cápac Ñan, el gran camino inca. Más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados, con puentes colgantes sobre precipicios, con tambos, posadas, cada 20 kilómetros.
una red vial que Roma habría envidiado. Los incas no solo construyeron un camino, diseñaron una herramienta de unificación. Por aquí pasaban los chasquis, llevando mensajes al imperio. ¿Por qué un imperio tan poderoso, tan organizado, tan avanzado, no pudo resistir a 168 extranjeros llegados en barco? La respuesta tiene que ver con algo que ocurrió antes de la llegada de Pizarro, algo interno, algo devastador. Pero antes, hablemos del imperio en su cima, porque fue, sin exageración, una de las civilizaciones más sofisticadas de su tiempo. Sin escritura alfabética, los incas administraban un imperio de 12 millones de personas usando los quipus, cuerdas con nudos que codificaban información, censos, tributos, historias. Los académicos todavía no han descifrado completamente su sistema. Sin moneda, tenían una economía que funcionaba, basada en la mita, trabajo obligatorio al Estado a cambio de comida, ropa y protección. Un sistema que algunos historiadores llaman el primer estado de bienestar de la historia. Sin rueda, construyeron Sacsayhuamán, muros de piedras de hasta 120 toneladas encajadas con precisión milimétrica. Sin cemento, sin grúas, sin hierro. Machu Picchu, una ciudad entera esculpida en la cima de una montaña a 2.400 metros. Abandonada, olvidada. Redescubierta por Occidente recién en 1911. ¿Qué más habrá todavía enterrado bajo la selva andina? Aquí está la respuesta a la pregunta que habría antes. La razón real por la que el imperio cayó. El año es 1527. El gran Zapa inca, Huayna Cápac, muere repentinamente. No muere en batalla. Muere de una enfermedad desconocida que está arrasando con la población. Una enfermedad que llegó antes que Francisco Pizarro. La viruela. El problema fue que Huayna Cápac no dejó un sucesor claro, y entonces 2 de sus hijos se disputaron el trono. En el sur, Huáscar reclamaba el Cusco. En el norte, Atahualpa comandaba a los generales más temibles. Lo que siguió fue una guerra civil brutal que duró 5 años, millones de muertos, ciudades destruidas. Y fue en ese momento exacto, cuando el imperio estaba sangrando desde adentro, cuando Francisco Pizarro desembarcó en las costas del Perú con 168 hombres. Ese pequeño ejército fue todo lo que necesitó Francisco Pizarro para cambiar la historia para siempre. Mientras Huáscar era capturado en el Cusco por los generales de Atahualpa, Francisco Pizarro y su ejército iban camino a Cajamarca. Atahualpa, recién victorioso en la guerra civil, se sentía invencible. Acordó reunirse con Pizarro. Lo que ocurrió ese día es uno de los momentos más decisivos de la historia de la humanidad. Atahualpa no era un hombre ciego ante la llegada de los extranjeros. Al contrario, sus ojos estaban en todas partes. A través de la red de chasquis, el Inca recibía reportes constantes que, irónicamente, alimentaban su exceso de confianza. Los informes eran precisos, pero subestimaban el peligro. Primero, el número. Apenas 160 hombres, una cifra insignificante frente a los 80,000 guerreros que custodiaban al Inca en las colinas de Cajamarca. Sobre sus armas, los espías eran claros. Hacían un ruido atronador, como el rayo, pero su puntería era errática. Parecían más un espectáculo de truenos que una amenaza real de guerra. Y luego estaban las bestias. Los chasquis describían a los caballos como llamas gigantes. Seres extraños, sí, pero con debilidades biológicas. Se cansaban, necesitaban forraje y agua. Atahualpa concluyó que estos hombres y sus animales no eran dioses, eran simples mortales con herramientas ruidosas. Para Atahualpa, los españoles no eran conquistadores. Eran solo una curiosidad que caminaba, directo y sin saberlo, hacia la boca del lobo. El 15 de noviembre de 1532, el silencio de Cajamarca se rompió con el sonido metálico de la cerradura sobre la piedra.
Francisco Pizarro y su pequeña hueste entraron en una plaza desierta, sintiéndose observados por miles de ojos desde las colinas. Nos trasladamos desde Cusco hasta la ciudad de Cajamarca para contarte la parte final de esta historia. Cuando Pizarro llegó a Cajamarca, Atahualpa se encontraba aquí en el complejo Pultumarca, lo que hoy conocemos como Baños del Inca. En aquel entonces, el destino del Tahuantinsuyo se concentraba en un solo punto, el complejo de Pultumarca, lo que hoy conocemos como los Baños del Inca. Allí, envuelto en el vapor de las aguas termales y protegido por miles de guerreros, Atahualpa aguardaba. Fue en ese escenario donde Francisco Pizarro decidió jugar su primera carta, enviando a dos de sus hombres de confianza, Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Su misión era clara: atraer al soberano fuera de su fortaleza y llevarlo directamente a la boca del lobo. Movido por una mezcla de profunda curiosidad, el Inca aceptó la invitación. Atahualpa accedió a encontrarse con los extranjeros en la plaza de Cajamarca, sin sospechar ni por un segundo que al aceptar ese encuentro estaba dando el primer paso hacia el eclipse de su imperio. Al entrar, el Inca se sorprendió al encontrar la plaza desierta. ¿La razón? Pizarro había escondido a todos sus hombres. El conquistador le tenía preparada una trampa a Atahualpa, ya que cuando el Inca llegó, solo encontró a un sacerdote español, junto con un niño traductor, quienes se le acercaron y le entregaron una Biblia. El sacerdote le exigió que aceptara al rey de España y al Dios cristiano. Atahualpa, confundido, lanza la Biblia al suelo. Eso es lo que Pizarro estaba esperando. En 2 horas, el Zapa Inca está prisionero. Su ejército, paralizado por el shock y el ruido de los cañones, sin entender lo que ocurre, huye o muere. Atahualpa, tratando de salvar su vida, ofreció a Pizarro algo que no podía rechazar. Le dijo que llenaría una habitación entera de oro hasta donde alcanzara su mano, y 2 salas más de plata. Pizarro aceptó. A pesar de que el oro llegó y el rescate se pagó, Pizarro no liberó a Atahualpa. Los españoles temían que, si lo dejaban libre, el Inca organizaría a sus ejércitos, que eran miles, y los aniquilaría. Tras un juicio improvisado y bajo acusaciones de traición y fratricidio, Atahualpa fue ejecutado en la plaza de Cajamarca, el 26 de julio de 1533. La resistencia inca no terminó en Cajamarca. Hubo rebeliones. Hubo un neoimperio inca en Vilcabamba que resistió durante 40 años. El último Zapa inca rebelde, Túpac Amaru I, fue ejecutado en Cusco en 1572. Fin oficial del imperio. Pero aquí está lo que nadie puede quitarle a los incas. Su lengua, el quechua, sus técnicas agrícolas, sus caminos, todavía existen. Y Machu Picchu, que recibe cada año a más de 1 millón de visitantes que van a ver con sus propios ojos lo que un pueblo extraordinario fue capaz de construir. Los incas cayeron no fue porque fueran débiles, fue porque un virus llegó primero que los conquistadores, porque la ambición de 2 hermanos destruyó lo que ningún enemigo externo había podido romper. El imperio inca no fue derrotado por España, fue traicionado por la historia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre el Imperio Inca que el 99% de la gente. Pero todavía hay capítulos que no te conté. ¿Qué pasó con los conquistadores después? ¿Se pelearon entre ellos? ¿Qué secretos esconde todavía Vilcabamba, la última ciudad inca perdida en la selva? Y hasta aquí el video de hoy. Soy Adrián, nos vemos en un próximo video.